gustaría invitarlo a Guillermo y ahí lo tenemos. Con un Perdón. Mirá, vos estás queriendo invitarme, pero te digo que te falta todavía. Sí, no, dije, el segundo y último vivo que hice que tenía un quilombo en el pelo, así que decidí cortar por lo sano. Bueno, Guille, qué gusto poder hablar de nuevo con vos de estas cosas que nos apasionan y nos hacen trenzarnos en discusiones eternas. Si supiera la gente las discusiones en WhatsApp, las charlas, los audios. Así es. Bueno. Martín, déjame una sola cosita. Te robo un minuto. Para la gente que descargó el libro, hizo la donación, yo algo que me olvidé de ponerlo y decirlo, es que todos los que donaron, yo lo tengo agendado y el equipo de Geografía del Vino va a sortear y les va a mandar el libro todo con envío gratis a la persona que se lo gane. Obviamente cuando pase un poco todo este lío que no anda boca, no anda nada. Así que bueno, esa es la idea de que también, entre otras de las cosas, los que generan la donación, tiene un libro, va a ir un libro para ellos. Bueno, me deja que te termine el chivo. Para los que no están al tanto de la movida que está haciendo Guillermo, él escribió el libro de Geografía del Vino, que es enfocado en el Valle de Uco, pero agotada la versión en papel, ha hecho una movida muy generosa de su parte, que es entregar en formato digital el libro a quien lo compre, no sé a qué precio es, eso bueno, después lo pueden arreglar con vos, y el dinero recolectado va al 100% a beneficio de comedores y otro tipo de instituciones que están necesitando en este momento ayuda. Así que de ahí viene lo que acaba de decir Guillermo. Perdón, adelante, siempre. Un poco ansioso. Bueno, hoy vamos a estar hablando del proyecto de caracterización de vinos argentinos, que es un proyecto que iniciamos hace algunos años con muchas bodegas, alrededor de 18 bodegas distribuidas desde Salta hasta Neuquén. Es así, esa es un poco la idea, pero también la idea es ir mezclando todo esto con la geología, porque no se explica, las regiones vitivinícolas argentinas no se explican si no es a través de una geología única que está bueno conocerla, porque de esa forma la vamos a valorar más, vamos a valorar lo que tenemos, vamos a valorar qué es lo que hace diferente a la Argentina de otras regiones vitivinícolas del mundo. Así que, Guy, ¿qué querés contarnos? ¿O qué querés? ¿Cómo querés que arranquemos? Quiero que arranquemos, que expliques, porque mucha gente, hay gente en la industria que conoce, pero hay mucha gente, que la mayoría de los que nos está viendo en este momento, que no conoce cuál es el trabajo que ha estado encarando, en qué consiste, primero eso, cómo nació y en qué consiste. Bueno, es lógico que no lo conozcan mucho porque es un trabajo que está en proceso. El trabajo consiste en tomar parcelas de diferentes regiones del país y hacer un seguimiento en el viñedo para después tomar esas uvas en un determinado momento de madurez, que es una madurez definida por la concentración de azúcar, y cosecharla y elaborarla con una vinificación estándar. Acá tenemos la primera gran dificultad, que lo ideal sería verificar todas las parcelas en la misma bodega, como para que todas las variables sean iguales o lo más parecido posible, pero el tema es que hay una gran barrera, que es la distancia, y por ejemplo no se puede traer uva de otras provincias a Mendoza, o es muy complicado por las barreras sanitarias, entonces se tienen que elaborar las uvas en diferentes bodegas del país, para lo cual se elaboró un protocolo, y ese protocolo, bueno, todos los años lo vamos revisando, pero es más o menos todos los años el mismo. Y así hemos estado trabajando desde el 2017, este es el cuarto año que elaboramos vinos para el proyecto, y son alrededor de 30 y tantas
parcelas por año que estamos elaborando y después estudiando. El estudio que hacemos consiste en hay dos partes, ¿no? Una parte que es sensorial, que la hemos hecho muchas veces con todo el grupo de gente que está trabajando en este proyecto. Hay varios que se conectaron, como el Luis Peroco, el Juancito Sola, el Juan Robi, que vi que estaba conectado también ahí de Lagarde. Hay muchas de estas bodegas que nos juntamos, normalmente somos grupos de 25 o 30 personas y hacemos una cata ciegas con una planilla estándar donde hacemos la evaluación de diferentes descriptores para tratar de detectar estas diferencias entre las regiones. Y después hay una segunda parte que es la evaluación de los vinos según los compuestos aromáticos y también la parte polifenólica. Todo lo que hace a un vino. Bien, y a ver, si bien llevan 3 años de estudio, encontraste grandes diferencias entre un sector y otro, ¿no? Sí, hasta ahora hemos encontrado grandes diferencias. Hay grandes diferencias entre regiones y también hay grandes diferencias dentro de las regiones. Y eso hace que el estudio sea mucho más complejo de lo que uno quisiera. O sea, cuando uno se pone a degustar los vinos de Tupungato, por ejemplo, y dentro de Tupungato hay cosas muy distintas entre sí, y lo mismo pasa en Luján, lo mismo pasa en todas las regiones. O sea, hay bastante dispersión dentro de cada región. Entonces, lo que tratamos de hacer, si tenemos esta la dispersión de una región y esta la de otra, bueno, tratar de encontrar cuáles son los vinos que en promedio, de alguna manera, son más representativos o más el promedio de esa región para poder distinguirlo de los otros. Es un trabajo arduo, es un trabajo que a mí me llamó la atención. Nosotros empezamos a trabajar en Doña Paula con este estudio hace muchos años, en el año 2014. Empezamos a elaborar vino de diferentes regiones gracias a la ayuda de diferentes colegas del país. Y nos encontramos con que, que había muchas diferencias, pero era muy difícil encontrar trabajos de este tipo hechos por científicos. O sea, los científicos le escapan. ¿Por qué? Porque son tantas las variables que entran en juego que las probabilidades de llegar a una conclusión certera con una conclusión estadísticamente significativa son bastante aleatorias. Entonces eso lo hace muy difícil, y a nivel mundial es un trabajo que casi no existe, se hace muy poco. Acá, lo ha hecho algunas cosas el Aldo Biondorillo muy interesantes, porque ha trabajado con los clones que ha desarrollado él. Ahí está la Julita Halupsok, que también ha participado del proyecto. Luego, Catena ha hecho algunos estudios a nivel provincial y comparándolos con vinos de California. Hay un estudio muy interesante hecho con Bonarda, a nivel provincial también, pero a escala nacional encontré un estudio que estaba hecho pero con vinos comerciales. O sea, compraban vinos de diferentes Malbec de diferentes partes del país y los estudiaban químicamente y sensorialmente, pero bueno, ahí ya cuando caes en un vino comercial, donde las variables que juegan son muchas más todavía, porque ni siquiera la forma de vinificación ni el punto de madurez es el mismo, las conclusiones se hacen mucho más difícil de interpretar y digamos de llegar a conclusiones realmente. Buenísimo. Pero, a ver, si bien vos tenés mucha dispersión dentro de una misma zona, podemos decir que la dispersión de esa zona no llega a ser tan diferente los vinos de esa zona que ingresen en un cúmulo de vinos analizados de otra zona. Por ejemplo, Tupungato puede ser tan disperso que entre dentro de la dispersión que tiene Luján, ¿o no? Sí. Totalmente. De hecho, una de las conclusiones a las que estamos llegando es que Luján de Cuyo y el Valle de Uco no son tan diferentes en algunos aspectos. O sea, y cómo también es difícil entender a qué tenés que prestar atención. O sea, nosotros cuando degustamos un vino tenemos un cúmulo de sensaciones
y lo más probable es que te marees de todas las cosas que te entrega el vino. Y es difícil, requiere gimnasia empezar a discriminarlos, pero alguna vez que empezás a discriminarlos, decís, bueno, ¿a qué debería prestarle atención? Entonces ahí aparece, por ejemplo, que hay algunos descriptores, como la ciruela en el Malbec, que es difícil que te hable mucho de la región, porque la ciruela es como que siempre está. Y es difícil decir, esta región tiene más ciruela que aquella. Pero sí hay otros descriptores que sí son más marcadores regionales, como puede ser la fruta negra que aparece en algunos lugares normalmente más fríos o más altos. Luego la tipicidad de las notas herbales, que son distintas en una zona caliente o en una zona fría. Así que bueno, se hace interesante y complejo a la vez. Che, acá preguntan que una pregunta muy buena, Martín, si el clima del año es una variable, si lo toman en cuenta. El clima del año totalmente es una variable, sí. Y hemos visto que cambian bastante los vinos de un año a otro. Pero, a ver, acá es donde le damos una vuelta más al rizo. ¿Cómo es? Sí. ¿Por qué? Porque... No me acuerdo, pero sí. Era algo así el dicho. Sí, no me acuerdo. Bueno, perdón, me muevo. Un rizo más al rizo. Porque, ¿qué pasa? Cuando cambia el año, o sea, por ejemplo, el clima de este año fue muy diferente al del año pasado, pero esa variación no necesariamente es igual entre regiones. Entonces, claro. Los años más húmedos en Mendoza a veces se condicen con años secos en Salta, por ejemplo. O al revés, como fue este año, que fue más húmedo en Salta y más seco en Mendoza. Claro, exactamente. Entonces, pues decir, bueno, ¿cómo haces para ver cuál fue el efecto año? Porque el efecto año va a ser para una región, pero no va a ser uniforme en todas las regiones. Entonces, en definitiva, lo que hay que hacer es repetir este ensayo varios años, como lo hemos venido haciendo, y de alguna manera después tratar de sacar conclusiones. Hay preguntas si las texturas del suelo tienen que ver con esto. Sí, sí. Quería contarte algo, Guille, antes, que bueno, lo habíamos planeado pero bueno, después por supuesto estamos llevando un orden totalmente aleatorio en la conversación. Caótico, no. Sí. Dijimos una cosa y vamos para otra. Sí, la idea de trabajar en este proyecto nació como una necesidad realmente. A nosotros los técnicos muchas veces nos toca comunicar el vino, y esa comunicación del vino es bastante difícil porque uno trata de decir algo que sea coherente que sea como un consenso, y muchas veces lo que yo notaba es que faltaba ese consenso, faltaba hablar el mismo vocabulario entre los técnicos, y incluso desde cosas que parecen obvias pero no lo son. Si yo te hablo de fruta fresca, ¿vos qué te imaginás? Sí, no sé. Algo más fruta roja, lo que dicen fruta roja, no sé. Claro, bueno, eso es lo que te imaginabas vos. Yo, fruta fresca toda la vida me imaginaba más. En general las frutas negras tienen más acidez que la fruta roja, pero bueno, son términos que no son absolutos y generan esta dispersión de ideas que no son conducentes a generar conocimiento, sino que al revés, tienden a dispersar el conocimiento. Ese fue uno de los motivos por los cuales decidimos arrancar. Y el otro motivo que yo también lo tomé como una cruzada, que fue en una visita que me tocó hacer a la oficina de la Wine Spectator en Nueva York. Tenía una cita ahí con un periodista muy importante de esa revista, y entonces llegué a la sala de espera. La sala de espera, te sentás en un silloncito y enfrente tenés como una especie de una cava que es un cuarto con un vidrio que te separa de los vinos que tienen ahí, y por supuesto, imagínate la cava de la Wine Spectator, está armada con los mejores vinos del mundo. Entonces los tenían separados por países, y tenían, te diría yo, que el 50% de la cava era Francia, con muchísimos vinos de Bordeaux, de la Borgoña, estos grandes países. Tenían un buen porcentaje de los vinos eran de Italia, de España, y por supuesto tenían bastantes vinos americanos. No encontré ningún argentino.
Entonces, ahí razoné, algo que es bastante obvio, pero razoné cuánto nos falta a nosotros para ubicar a la Argentina en ese lugar que creemos que esté como país productor de vinos. Y creo que para ubicar a Argentina ahí, que esto te estoy hablando que pasó hace unos 6 años, ha avanzado bastante la Argentina a la hora de instalarse en el mundo como gran productor de vitivinícola, pero a la hora de nosotros hacer crecer la imagen argentina en el mundo, necesitas dar un mensaje bastante consistente. No solo tener grandiosos vinos como creo que hay hoy, sino que tenés que además comunicarlos bien, tenés que dar un mensaje claro, tenés que hablar bien de cómo son las regiones, y la gente lo tiene que entender. Porque después, para mí, yo creo que hay un poco de consenso en esto, los grandes vinos son aquellos vinos que te hablan muy bien del lugar de donde vienen. Entonces, si vos no sabes decir bien qué tiene que esperar una persona que toma un vino de Neuquén, de Río Negro, de Córdoba o de la costa argentina, si no sabes hacerle entender eso, difícilmente lo vaya a valorar tanto como podría valorarlo si tuviera una idea clara de qué es lo que debe esperar. Así que bueno, Está muy bueno, sí. con ese motivo empezó. Y vos cuando quieras pararme e interrumpime. No. Vos sos el que sabés, así que... No, yo no sé nada, pero vos sabés mucho más de degustar vino que yo. Así que interrumpa nomás. Ahí, una de las cosas que nos pasó dentro de las primeras degustaciones que hicimos, que fue esta charla de la fruta fresca y fruta madura. La tuvimos con el Pablo Cunio. Y entonces, no, porque él me dice, no, la fruta madura es la fruta negra. Y le digo, no, pero la fruta negra es fruta más fresca. No, pero bueno, y él me hizo abrir los ojos desde el inicio de nosotros veníamos haciendo muchos ensayos y describiendo el perfil de vino. Y claro, lo que sucede con la uva a medida que va madurando, si tomamos una línea en el tiempo de la madurez del Malbec, nos encontramos que al principio, cuando la uva está muy verde, tiene notas, probás la uva y si hiciera un vino en ese momento, después del embero, aparecerían muchos aromas a pasto, a vinos, a hierbas un poco rústicas, digamos. Y luego empieza a aparecer el gusto a manzana verde, luego gusto a manzana roja. Y después de la manzana roja empiezan a aparecer otros tipos de frutas rojas y finalmente la fruta negra, que se acompaña con otra... Normalmente los aromas herbales no se sienten tanto, como por ejemplo el tomillo o la menta, no se siente tanto cuando pruebas la uva, sino que después aparecen en el vino. Entonces, es esa consecuencia de una uva que va haciéndose más madura, está relacionado con el clima. Y está relacionado, o sea, no todas las regiones logran llegar al desarrollo en profundidad de esa fruta negra. Entonces muchas uvas, a veces de zonas más cálidas o de suelos más pedregosos, lo tenés que cosechar cuando todavía lo que predomina es la fruta roja. Y eso te va dando la identidad del lugar. Está muy bueno, sí. Y de eso tenés un montón, por ejemplo, en las zonas altas, todo lo que es. Por eso se han ido a plantar también en las zonas altas, para buscar frío, pero también para buscar esa famosa piedra que aparece en los perfiles acá en Mendoza. Berrondo pregunta si he visto este tipo de trabajo hecho en otras regiones del mundo. Hay, pero son más bien regionales, no a nivel nacional. Creo que eso es lo que tiene bastante de original este estudio, que es la escala, ¿no? Llevarlo a un nivel nacional. Porque hay algo que también es maravilloso, y bueno, yo invito a todos los que le toca comunicar el vino argentino y que nos están escuchando, que son pocos los ejemplos de uvas nacionales a nivel mundial. Si uno va a Francia, España, Italia, no hay una cepa que identifique a todo el país, sino que hay cepas que identifican a regiones. Y bueno, nosotros tenemos esta variedad insignia que se da muy bien en todo el país, o al menos eso es lo que yo considero. No sé si, Guille, ¿cuál es tu opinión? Mira, yo te tengo que confesar que yo pensé que, hasta Río Negro yo pensé que el Malbec podía andar muy bien,
más hacia el sur dije, no, demasiado frío, pero como consumidor, cuando tomé un Malbec de la zona sur de Chubut, que todavía no se sabe ni siquiera si va a salir a nivel comercial, sur de Chubut, estamos hablando ahí nomás de Santa Cruz, y dije, miércoles, se da bien en todos lados. Increíble lo versátil que puede ser. ¿Probaste un Malbec de ahí? Un Malbec y un Merlot, Mirá. aparte de otra manera. Y bueno, increíble, la verdad. Es decir, el poder de adaptabilidad que tiene. Vos fíjate que el Malbec lo han plantado en cualquier zona, o sea, y es increíble la versatilidad que puede llegar a tener ese varietal. Bueno, y nos dice el Pablo Cunio que hay un estudio hecho en el Val de Loire, pero es regional, sí, en el Val de Loire. En el Val de Loire han hecho un estudio que es un espectáculo. Una locura. Una locura porque el Val de Loire tiene 50.000 hectáreas y tienen hecho un estudio que tiene escala de 1 hectárea. Han estudiado hectárea por hectárea todo el valle y hay una página que se llama E-Terroir, si quieren ahí curiosear. Es muy curioso ese trabajo porque ellos arrancaron estudiando el suelo y estudiando algo que es muy importante para ellos, que es la orientación del viñedo, y de acuerdo a eso fueron clasificando cada parcelita en si es una parcelita de maduración temprana o tardía. O sea, todo el trabajo fue reflejado en eso, en la precocidad de ese lugar para madurar las uvas. Y es curioso porque yo visité hace algunos años, visité la gente que había organizado este trabajo y me llamó la atención porque no habían hecho ningún mapa de clima. Y le digo, che, pero mucho suelo, ¿y el clima qué pasó? Me dice, bueno, en realidad lo vamos a hacer, estamos instalando algunos sensores, pero claro, ¿qué pasa? Toda la región son 500 kilómetros que tiene el río de Loire, y esos 500 kilómetros tienen casi el mismo clima, casi la misma sumatoria térmica, cosa que a nosotros no nos entra en la cabeza. Es como si dijéramos desde Uspallata hasta Córdoba es todo el mismo clima, y no, acá te movés unos pocos kilómetros y si te cambia la altura, te cambia el clima. Sí, de hecho siempre doy el ejemplo de Gualtallarí, la parte baja es casi Winkler 4 y hace, 7 kilómetros del camino, 6 kilómetros, no me acuerdo cuánto, y está en Winkler 1. Pasás del día a la noche. Contale lo que me hablabas el otro día de la carrera, hablando de clima, comparando el clima de la carrera con Gualtallarí. Que ahora en la carrera hay muchos proyectos iniciándose, y bueno, tuve acceso a datos de algunas estaciones de la zona, y que fue un año terriblemente cálido, para Mendoza fue muy cálido, ¿no, Pablo? Vos mismo lo mencionaste en tus publicaciones. En la carrera me fijé y no sumó más de 50 grados, Pablo, en abril. Así que sigue siendo un lugar muy frío. Y otra de las cosas, estamos hablando muy frío, y a 2.000 metros de altura, ¿no? Siempre hablando. Obviamente la carrera arranca a los 1.400 metros y termina a los 2.000 metros. Pero ¿por qué lo menciono? Porque es una zona que todos están mirando dentro del Valle de Uco. Y otra de las particularidades que tiene la carrera, la zona de la carrera, es que climáticamente parece estar parece ser una cosa diferente al resto del Valle de Uco. En invierno no hiela mucho, pero la temperatura media, la amplitud térmica es muy chica, del orden de los 10 grados, no hay otra estación en el Valle de Uco que mida eso, y invierno, una de las cosas que me pasaba es que yo veía que hacían 17 grados, y en mi casa hacían 4 grados, acá en la ciudad de Mendoza. Digo, acá están midiendo mal la estación. Y no, resulta que es una zona que corre mucho viento sonda. Entonces, y no llueve tanto. Ahí pone Gera que llueve mucho contra el cerro, contra el Cordón de Plata llueve mucho. Pero ya en la zona donde está el camino no llueve tanto, 300 milímetros. Para que se dé una idea, no llueve tanto, que nos decían 700 milímetros y secano. Y otra de las cosas, bueno, es que en primavera sí hay grandes heladas que hace que la sumatoria del sonda en invierno más heladas en primavera te termina siendo de mucha complicación. Claro, la complicación de estos lugares más altos está dada de que nosotros lo sufrimos en Gualtallarí. Nuestro viñedo en Gualtallarí está a 1.300 y tantos metros sobre el mar. Y cuando yo planté esa finca hace 13 años, dijimos, bueno, acá no se va a lograr nunca porque el aire frío
va a escurrir hacia el bajo, entonces no vamos a tener problema. Bueno, la primer potencial cosecha de Chardonnay se heló, porque nos cayó una nevada el 1 de octubre, y normalmente nieva, esa noche se te despeja y agárrate, tenés un par de grados bajo cero asegurado. Así que ese es el problema, cuando entra un frente frío con húmedo, con nieve, se complica un poco en las zonas más altas. Pasó este año también en la parte alta de Gualtallarín, que hubo bastante daño por helada. Claro, que es el sector muy cercano donde tenés la nieve, se llama helada por advección, no me acuerdo cómo se llama el nombre, cuando tenés el viento helado viniéndote de la zona de nieve. Claro, de la zona de esa no hay forma de defenderla. No hay forma de defenderla. Pero ojo que cuando nieva en general no corre viento, sino que lo que te genera la nieve es una tremenda capacidad de irradiación y además te aísla el calor del suelo. Así que, bueno, eso es lo que sucede. Bueno. Salvo que tenga viento. Che, volvamos al estudio. Volvamos al estudio y vamos contestando respuestas. A mí me preguntaban qué estaba tomando un semillón. Yo, Martín, siempre voy a la contra. Un semillón de Finca Suárez, de Altamira, de la zona de Altamira. Bueno, Martín, muchos preguntan si el estudio está publicado, si lo vas a publicar, si es de libre acceso o todavía no. A ver, nosotros cuando empezamos a trabajar este estudio nació dentro de la Comisión Técnica de Bodega Argentina, así lo gestamos, para darle un poquito más de institucionalidad, ¿no? Lo podríamos haber hecho en un grupo de colegas, amigos, pero para hacerlo un poco más institucional, y porque después la idea fue irnos relacionando con distintas instituciones como el INTA, el INB, el CONICET, que nos han estado dando una mano, y siempre dijimos, lo que salga de acá tiene que ser disponible para todos, porque si no, no tiene sentido. Entonces, sí, por ejemplo, el otro día Joaquín Hidalgo escribió una nota del trabajo. Le pasé un resumen de algunos resultados que ya estamos viendo, y él publicó una nota en el diario La Nación. Así que ahí tienen, creo que lo único que está fácilmente disponible, salió hace una semana. Así que si googlean ahí la nota de Joaquín en La Nación, lo van a encontrar fácil. Pero la idea, y a medida que tengamos los resultados más firmes, más completos y más trabajados, la idea es publicarlo, hacer un PDF que se pueda compartir, colgarlo en alguna web. Esa es la idea, con alguna Facebook donde haga falta. El distinto suelo te influye en la elaboración, influye en el punto de madurez también, y creo que eso también involucra en la elaboración, ¿o no? A ver, para este trabajo no, hemos elaborado todo igual, aún con diferencia en los suelos. Pero bueno, si el enólogo tiene que hacer un vino y toma diferentes uvas de diferentes suelos, seguro que vas a cambiar la forma en que lo vas a elaborar. De hecho, bueno, nosotros en Doña Paula separamos todos los vinos, las categorías por tipo de suelo, y las elaboraciones son totalmente distintas. Y bueno, con Guille tuvimos una experiencia, no sé si querés contarla, que fue como muy extrema. Contalo vos, sos mejor vos contando. Bueno, yo le empiezo, vos terminala. Estábamos dentro del grupo de bodegas con el que hacemos el trabajo, está Piatelli, en Salta. Ellos participan, porque tenemos muchas parcelas acá en Luján, y ellos participan con parcelas en Salta. Y tienen dos viñedos que están muy cerca uno del otro, que están contra el que ha ido a Cafayate, sabe que tiene una parte de donde está el pueblo, y saliendo hacia el norte hay una de las terrazas más bonitas para ir a comer. O sea, si van a Salta tienen que ir a romper el chanchito y comer ahí en Piatelli, que no es barato, pero el lugar lo paga. Y en esa finca donde está la bodega es donde hacen el vino históricamente en Piatelli y en Salta. Han comprado y desarrollado otra finca nueva en un lugar que se llama Nimaná, que está exactamente a 5 kilómetros o menos, sobre la misma con la misma orientación, y ellos han estado participando con parcelas de las dos fincas para este trabajo. Bueno,
que notábamos que las parcelas eran muy diferentes. O sea, cuando hacíamos la degustación a ciegas, los resultados, incluso una de ellas nos pasaba que nadie se daba cuenta que era de Salta. Y probamos el un vino con, a ver, acá otra terminología que nos tenemos que poner de acuerdo. Un vino que se sentía con muchas notas cárnicas. Las notas cárnicas / minerales son notas que aparecen en el suelo que tienen mucho calcario, no siempre, pero en general aparecen. Y bueno, con el Guille nos fuimos en agosto del año pasado, justo se daba la oportunidad de juntar un grupo de gente en la misma bodega Piatelli, donde el Guille le estuvo hablando de la geología de los valles calchaquíes, y yo llevé algunos resultados para mostrar de este trabajo que viene en marcha, y probamos estos vinos, probamos in situ los vinos que aporta el grupo, y tuvimos también la oportunidad de, antes de probar los vinos, ir a ver las calicatas de las dos fincas. Y ahí contanos, Guille, contanos que... No, obviamente que, a ver, en la zona del Valle de Calchaquí es una fractura regional donde tenés conos aluviales que son de muy escaso tamaño comparado con los de Mendoza, que son mucho más grandes, que solo tienen 10-15 kilómetros de la salida del frente montañoso hasta la parte baja, acá en Mendoza, y en los valles calchaquíes por ahí son más cortitos, más empinados, y la diferencia principal que veíamos en Animaná versus en el Cafayate era que en Animaná era el mismo cono, pero una superficie aluvial mucho más antigua. Al ser más antigua, estaba con mucho mayor contenido de carbonato de calcio. De hecho, esa tenía carbonato de calcio y la otra no, porque era el lóbulo depositacional actual. Una cosa que es técnica, pero que, a ver, perfiles de suelos iguales, porque la mecánica depositacional era la misma, el área fuente de roca era la misma, el mismo río que traía la misma cuenca, pero el de Animana era más antiguo, y al ser más antiguo se había desarrollado obviamente en mayor cantidad de carbonato de calcio. Sobre eso estaban los viñedos, y ahí te doy el pase a vos. Bueno, nada, eso. Un suelo uno veía el perfil, los dos perfiles muy pedregosos, con estas arenas en la parte superior, que normal podrían ser arenas eólicas, y luego abajo un material bien aluvial, pedregoso, arena gruesa y mucha piedra, pero uno era con muy blanco, muy blanquecino, con mucha tiza, y bueno, íbamos por supuesto con el ácido, y le íbamos poniendo ácido a un suelo muy reactivo, el de Animaná. El de Piatelli tenía mucho menos, o sea, casi no tenía calcario, evidentemente era un cono aluvional más nuevo, o una parte más nueva. La parte más nueva, sí. Misma altura, puede ser también, mismo manejo agronómico, porque es el mismo grupo, pertenecen los dos viñedos a la misma bodega. Exactamente la misma altura. Y bueno, vinos el día y la noche, podríamos decir, en términos de tipicidad. O sea, uno era muy Cafayate, el que estaba alrededor de la bodega Piatelli, uno lo reconocía por esos aromas de muchas hierbas que tienen, y por supuesto también con su fruta negra, pero el otro era realmente, si a uno le decía que era el Valle Uco, se lo comía. Sí, de hecho yo lo tomé así y te dije todo Valle Uco, no. Yo seteado con el Valle Uco, no me di cuenta. Bueno, Guille, mira, y te hacen una pregunta que es directa para vos. ¿Cuáles son las regiones más extremas al norte y al sur? Perdón, en el estudio. Bueno, en el estudio es Animaná al norte y en Neuquén, en San Patricio. Eso es lo más extremo. Después tenemos ahí de Lagarde una parcela a 1400 metros de altura, y en el este a parcelas de 650 metros de altura. No, los extremos no lo hemos tenido todavía en este estudio. Faltaría empezar a meter Jujuy, a ver qué... Claro, pero bueno, contá un poquito de hoy hacia dónde están yendo los extremos. Vos que sos, creo que el que más ha recolectado información con respecto a eso. No, hay viñedos que yo me entero que no lo puedo creer. Obviamente, a medida que te vas yendo más al sur, disminuye la cota máxima donde podés cultivar, porque son zonas más frías, entonces te disminuye. Pero con Ezequiel estuve hablando. El viñedo productivo más alto está en Jujuy, en el norte, en la quebrada Humahuaca. Yo no lo he ido a visitar, pero sé que está a 3.300 y algo. A 3.329, me dijeron hoy.
Y el viñedo productivo más, al norte, y el más al sur es este que dije que está en Sarmiento, en la región central, centro-sur de Chubut. Hubo un viñedo productivo, que siempre lo menciono, que estuvo en los antiguos, Santa Cruz, pertenecía a un tipo que se dedicaba a la política, lo tenía de hobby, y al morir las chacras, las propiedades se dividieron entre los hijos, le tocó a un familiar de él ese viñedo y la verdad lo arrancó, una lástima, y plantó cereza, porque se llegó a producir y produjeron vinos. Lo que pasa es que nunca salieron comerciales. Pero bueno, se está yendo cada vez más, perdón, las regiones donde más crecen los viñedos, sin duda es Jujuy y Chubut, donde yo veo que crecen permanentemente viñedos, y Buenos Aires. A mí me está sorprendiendo Buenos Aires la movida que hay, Martín. Hay cada vez más viñedos en la provincia de Buenos Aires, en la zona que a mí me encanta, que siempre digo lo mismo, es saliendo zona de la costa, saliendo la influencia del Río de la Plata, hacia la Bahía de San Borombón, hacia el sur, suroeste, hasta Bahía Blanca inclusive. Son zonas que no hace falta para irte tan al sur para tener frío. En Tandil, en la zona de Tandil y La Ventana, hace mucho frío todo el año. Claro. Bueno, ahí nosotros no hemos incorporado en el estudio ninguna parcela en Buenos Aires, ni en Balcarce. Pero estaría buenísimo hacerlo los años que vienen, porque... Sí, sorprende que en Buenos Aires muy poco Malbec, ¿eh? Sí. Balcarce hay, pero hay muy poco. Y bueno, quizás está bueno, porque es buscar cosas diferentes, ¿no? Sí, ¿Qué pasa con el pequeño Tucumán? Preguntan ahí. Uy, Tucumán tiene unos lugares hermosos. Díaz Cristina, que es de Tucumán. Ahí. Tucumán tiene cosas muy hermosas. Primero, tiene una parte que está dentro del mismo Valle Calchaquí, que está Cafayate, y es un poco más alto que Cafayate. Tiene lugares plantables a 1800, 1900 metros de altura y sale unos vinos fantásticos. Y después tomamos un vino tucumano de Cachi. No, tomamos un vino, de Tafí del Valle, el único viñedito que hay en Tafí del Valle, en el paraje de Las Carreras. Yo lo fui a ver ese viñedo. Y después tuvimos la suerte de tomarlo. Espectacular. Es alto, o sea, es una altura. Es fresco, alto y húmedo. Es una combinación que no hay, se me ocurre solamente un lugar de Córdoba, se llama Las Cañitas, ahí cerca de Atos Pampa, a los pies en la Cumbrecita, que es una zona que es fresca, más fresca que el resto de Córdoba, que es húmeda y que es nublada. Pero no hay esa combinación, no es común en Argentina. Y me pareció, bueno, el vino lo tomamos con vos. El vino era una locura, era otra cosa, ¿no? Era un Malbec mucho más austero en la boca, pero con una expresión fresca de flores, de hierbas. Y nos pasó algo parecido, nos encontramos con un vino así sin quererlo, con un vino plantado 2000 metros en La Rioja. Sí, la Pampa la Viuda, sí. La Pampa de la Viuda. Sí. Se cosecha en mayo, para que se una idea del frío que hace. Claro, y con un perfil que hacía acordar un poquito a estos vinos del húmedo Tucumán. Bueno, yo creo, a ver, ¿qué pasa con el Malbec? Les cuento un resultado del proyecto de caracterización que está fresquito, recién salido del horno. Hicimos, a pedido de los chicos de Piatelli justamente, un estudio de piracinas en las diferentes parcelas. ¿Por qué? Porque ellos, como notaban que los vinos tienen estas notas más herbáceas, la relacionaban, o a la gente le decía, sí, pero este Malbec tiene piracinas, le siento estas notas más herbales, más que me podría esperar en un Cabernet. Bueno, estudio de piracinas nos da que no son detectables en el Malbec las piracinas, ninguna de las que estudiamos. Así que, bueno, si sienten notas verdes, lo más probable es que sea otro compuesto aromático el que le está dando esa tipicidad. Martín, respecto al estudio, dependiendo del lugar, y por lo que vos me mostraste a mí,
va tendiendo más hacia una nota o hacia otra nota. Pero me gustó un concepto que vos dijiste una vez, que el Malbec que tiene un poquito de todo, ¿de dónde es? El Malbec promedio argentino. O sea, vos Malbec tenés Malbec promedio. claro, Vos vos querés tenés Malbec pegar desde el polémica, norte al sur. Para mí el Malbec Claro. modelo es el de Luján de Cuyo. Es el Malbec que tiene un poquito de todo. A ver, cuando hablamos de un poquito de todo, ¿a qué tenemos que prestar atención cuando probamos el Malbec? Traten de buscar la relación entre fruta roja y fruta negra. Esto habla mucho de si está viniendo una zona más fría o más cálida. Y también presten atención a la relación entre lo especiado y lo frutado. Y otra relación que se puede hacer es lo floral versus los especiados. ¿Por qué? Vamos a hacer algunas generalizaciones que seguramente nos van a hacer incurrir en errores, pero para tratar de simplificar un poquito la vida. Cuando nos vamos del norte hacia el sur, lo que vas a encontrar son más flores. O sea, en el norte, los valles calchaquíes, las notas florales no son tan importantes. Quizás si te vas muy alto sí, pero en el 95% de los vinos no aparecen tan relevantes. En Mendoza y por ejemplo en Pedernal tampoco aparecen tanto. En Mendoza aparecen más y sobre todo te aparecen y se hacen más importantes en la Patagonia. O sea que hay como un efecto latitud, por decirle de alguna manera. Pero estábamos hablando de Luján de Cuyo, me fue el demonio. Bueno, de Luján de Cuyo tenés esas notas. Fruta negra hay un poco de frutas rojas, hay un poco de pimienta blanca, pero muy suavecito, hay un poquito de menta. Y realmente te podés encontrar alguna nota mineral muy suavecita. Cuando te vas dirigiendo hacia diferentes regiones empiezan a aparecer diferentes cosas. Por ejemplo, te vas de Luján hacia el este y va ganando la fruta roja y va ganando la pimienta blanca. Te vas hacia el Valle de Uco y bueno, según la zona te puede ir apareciendo más fruta negra, te puede ir apareciendo un poco más, si te vas muy alto, te puede aparecer un poco más de jarilla. Y sí, normalmente la consulta es un poco más floral, pero a ver, no es tan fácil decir si San Carlos es mucho más floral que el Luján de Cuyo, depende mucho del viñedo. Y una de las cosas que me llamó la atención a mí es el Valle Pedernal, te diría que es uno de los valles donde la fruta negra es más predominante, de los que al menos de lo que hemos estudiado. La fruta negra ahí como que arrasa a todos los otros descriptores. O sea, Luján de Cuyo está todo, en general, ¿no? Está todo como muy balanceadito, incluso la boca es muy balanceada, no tiene aristas, no se les pega ni las notas, ni la textura más tánica, tampoco son vinos tan gordos, o sea que te sirve como punto de referencia. Además de que es una de las regiones que más Malbec tiene plantado. Sí, sí. Y Luján, bueno, ya tengo el mapa listo de varietales por departamento. Lo estoy esperando hace. No quiero atosigarlos con tantas publicaciones, entonces voy publicando cada 2-3 días, pero tengo ese mapa y Luján sorprende la cantidad de Malbec que tiene. Y cómo te vas moviendo del este al oasis norte, a la primera zona y al Valle de Uco, cómo te van cambiando los varietales. Increíble, también eso va con la edad de los viñedos, ¿no? Pero sí, Luján, siempre digo, a ver, me gustan todas las zonas, yo nunca hablo mal de ninguna zona, soy fanático de toda la zona, pero Luján lo que a mí me llama la atención es la variedad que vos tenés, la variación de cosas que vos tenés en 5 kilómetros a la redonda. Vos estás sobre la ruta 15 y la 40 y es pura arcilla. Te movés hacia la calle Cobos, te puede aparecer algo de piedra, inclusive si te vas más cerca al río Mendoza, estás sobre las terrazas. Te vas hacia la zona de los Cerrillos y te cambia el universo. Y no solamente te cambia el universo, te cambia la altura. Pasás de estar a 1000 metros a 1300, 1200 metros. Que para mí eso siempre lo asemejé mucho más a lo que es a algunos sectores de Tupungato que a la parte baja de Luján. Tiene dentro de esa misma zona que es Luján y que tenemos el Malbec tipo, hay un montón de cosas que cambian y que influyen, ¿no? Y que se diferencian. Totalmente. Ayer Musu pregunta si el Chardonnay podría ser otra variedad para entender la diferencia entre regiones. Wow, no sé, no te sé decir. Musu, yo creo que
El Chardonnay es una variedad muy plástica y probablemente lo sea, pero yo no la he estudiado. Sí, sí sabes, mirá, les cuento ahí, aprovechando que está el Juancito Roby, cuando estábamos trabajando en la IG de Gualtallarí, hicimos una degustación donde todas las bodegas que habían elaborado uva de Gualtallarí o tienen viñedos ahí, pusieron vinos nuevos sin barrica y nos juntamos a degustar para detectar las diferencias, porque estábamos proponiendo dividir Gualtallarí según los tipos de suelo y según el tipo de clima que tenía en cada región. Entonces degustamos Chardonnay de todas las alturas y degustamos Malbec de todas las alturas. Y la verdad que cambia un montón. O sea que te podría decir, Musu, que sí, que el Chardonnay cambia mucho, es muy expresivo del lugar donde lo has plantado. Y la otra pregunta, no sé si Cabernet Franc también podría andar. No sé. Se me hace muy expresivo, muy vegetativo en suelos profundos, pero de chusma nomás, de cosas que he escuchado. Pero me parece que también podría andar bien, ¿o no? Sí, pues, no sé. Lo que pasa es que además en el Cabernet Franc hay disparidad de materiales genéticos. Entonces ahí creo que mete mucho ruido. Preguntaba uno, que es una pregunta maliciosa, sobre el efecto de la mineralidad y cómo la podés describir según las regiones. Bueno, les cuento un poquito. Nosotros decidimos no utilizar la mineralidad como un descriptor para diferenciar regiones, porque la percepción de lo que es la mineralidad varía muchísimo de una persona a otra, o de un grupo de gente que está acostumbrado a probar vinos juntas con respecto a otro grupo que prueba por otro lado. Y entonces esto hace que las conclusiones sean muy malas. O sea, no te lleva a ningún lado hablar de mineralidad. Yo sí creo que existe la mineralidad. Les cuento una anécdota. Una vez vinieron un grupo de Wines of Argentina, trajo un grupo de periodistas canadienses. Entonces, bueno, me pidieron que hablara que les diera una charlita con respecto a efectos del terroir en el vino, y a hablar bueno, entonces me puse a hablar de todo un poco, y le digo, antes de hablar de mineralidad voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes son de los que creen que la mineralidad existe o no? Y fue la respuesta, había en un grupo de 8 personas, 4 dijeron, no, yo no creo en la mineralidad, y 4 dijeron, sí, la mineralidad existe. Entonces, si en un grupo de periodistas que venían todos del mismo país no hay consenso, imagínense lo difícil que es tratar de convencer a alguien de eso, ¿no? A ver, pero vos te tomas un vino de Chablis, y si no le encontrás mineralidad es porque, no sé, no lo pasaste ni cerca, porque son vinos que tienen, viste, estas notas de pólvora, o algunos Chardonnay, la Borgoña, son un fósforo. Entonces existe el mineral como descriptor. Y en el Malbec, nosotros lo que hemos encontrado, que los vinos, como los suelos con mucho calcario, te expresan estas notas que las podés asociar puede ser por un lado tinta china, o puede ser grafito por otro lado, o puede ser notas a reducción de jugo de carne. O sea que nosotros le llamamos notas cárnicas, que están asociadas, y no sabes, porque es algo complejo, pero te hace acordar a un caldo. Entonces, la tiza, sí, te aparece la tiza, pero mencionan ahí la tiza como una sensación en boca, pero la tiza prácticamente no tiene olor, pero hay una mineralidad aromática también en algunos vinos. Sí, Martín, ahí preguntaba uno por los viñedos de La Pampa. En mi caso particular estuve en la bodega del desierto, probé todo, tengo una anécdota que es genial, que por eso da para un asado, no da para un live, las mejores anécdotas de mi vida con esa bodega. También he probado lo que está del río Colorado un poco más hacia abajo, sobre el dique de Casa de Piedra, que hay varios diferimientos del de Catena. Si vos seguís el río hay un pueblito que se llama Gobernador Duval, hay un pequeño proyecto, también lo probé. Y si seguís el río, vos tenés la aldea del lado pampeano, un pueblito chiquitito, y del otro lado del río, ya en territorio de Río Negro, tenés el pueblo de Río Colorado. Eso yo no he probado nada,
Y también, pero bueno, eso no está estrictamente en La Pampa, está sobre la cuenca del río Colorado. En General Hacha hay un viñedo muy nuevo, recién plantado, que todavía no está en producción. Eso es todo lo que yo tengo mapeado de La Pampa, que existe en La Pampa. La verdad que da Pampa, Es raro que no haya más, lo ¿no? que con la cantidad de agua y los diferimientos que están proponiendo, es raro que no haya más. Sí, pero para mí sin duda se van a terminar yendo, porque hay un problema de agua en Mendoza, este año fue tremendo, y ahí todavía tenés agua de sobra. De hecho, el río Colorado, el río de Mendoza, el río más caudaloso de Mendoza, con aprovechamiento agrícola, cero. Y industrial, algo petrolero y nada más. Pero es una zona muy interesante, La Pampa. A mí otra zona que siempre me llamó la atención, que sé que están haciendo vinos, es la parte baja del río Chubut, el Valle Bajo, donde tenés Trelew y todo ese pequeño sector productivo. Me parece que son oasis que todavía con mucho potencial y que todavía, bueno, falta explotación. Y bueno, sí, con eso esta semana me contactaron para ver si en algún momento andaba por Malargüe para ir a visitar un viñedo que están plantando justamente, y coincide con una pregunta que nos están haciendo, que es los suelos de origen volcánico, si pueden aportar cierta mineralidad. Pero están plantando, y según lo que me dijeron, este viñedo de Malargüe está plantado sobre suelos de origen volcánico, algo así que desconozco. Ahí, bueno, ¿qué se podría entender por un suelo de origen volcánico, Guille? Contanos, y creo que hay muy poquito de eso en Argentina, ¿no? Sí, yo siempre hablo de lo mismo. En la clasificación edafológica no existe el suelo granítico ni el suelo volcánico, o sea, como clasificación. La verdad es bastante más aburrido y más compleja, son los andisoles. Pero hay poco y nada. No, te diría que no hay nada, cero. Si vos tenés un lugar donde tenés basaltos o donde tenés esas típicas coladas basálticas que se desarrolló un suelo por encima y de ahí hay un viñedo, tipo cuando uno dice suelo volcánico, ahí nomás te vas a las Canarias, a esos sectores, esas islas de España. Creo que todavía no tenemos nada en Argentina, no hay nada en Argentina. Hay una movida a nivel mundial de hacer vinos de suelo volcánico, y creo que lo que más llama la atención es por, digamos, la rareza de que el suelo sea volcánico, pero no quiere decir que todos los vinos de suelo de origen volcánico van a ser parecidos, porque en realidad creo que los suelos volcánicos son suelos bastante inertes, ¿no? Son suelos como nuevos, como con poca evolución. Sí, son suelos inertes, pero voy a lo mismo. Decir que el origen de la roca es volcánica no me dice nada a mí. ¿Cuál es el estado evolutivo del suelo? ¿Cuál es el desarrollo? Puedes tener roca viva o puedes tener un suelo muy desarrollado. Eso habla más a nivel de suelo y también a nivel agronómico. ¿Cuánto es tu primer horizonte? ¿Cuánto es tu segundo horizonte? ¿Qué tan desarrollados están? Decir que es suelo volcánico, que el material es volcánico, no es decir nada. Es decir, hoy va a salir el sol. Podríamos hablar que tenemos suelo volcánico. Ah, sí. Te cuento para explicarle, porque para nosotros los neófitos en términos de geología es difícil meter en la cabeza todos estos conceptos. Entonces les cuento una historia que es lo que sucede en Oregon y Washington, en Estados Unidos. Oregon y Washington son dos regiones vitivinícolas bastante importantes. Por supuesto no como California, pero serían como segunda y tercera ahí peleando el segundo y tercer pusto. Y las dos tienen... Río Columbia. Claro, las separa el río Columbia, y las dos tienen el mismo origen de los suelos. Son estos basaltos volcánicos que han sido con el tiempo trabajados por el clima durante un par de millones de años o más. Ahora, ¿qué pasa? El mismo origen de suelo en Oregon, que es una zona mucho más húmeda, da un tipo de suelo que tienden a ser suelo relativamente profundo, con arcillas, suelos rojos con mucho hierro. Te vas a Washington y el mismo origen de suelo, que son suelos de este tipo de lava que me explicaban a mí, que son lavas muy fluidas. Entonces en lugar de hacer estos típicos conos de las lavas,
hacían como unos mantos de basalto. Bueno, el mismo tipo de suelo en Washington daba suelos que se parecen bastante más a los suelos que tenemos nosotros porque es más seco. Entonces son suelos que a veces acumulan calcáreos, son suelos que tienen arenas más gruesas. Entonces, hablar del origen, muchas veces si no explicas qué le pasa después del origen, no te dice mucho. Exactamente, es como... Sí, sí, coincido. Es lo que te digo, es decir, salió... No, que es así. Lo que pasa es que... Punto. Bueno, nos quedan 3-4 minutos y con esto ya cerramos. Vuelvo al punto. El tema del suelo es muy complejo, en tema aburrido inclusive, las clasificaciones, tenés internacional, la americana, los nombres son imposibles, Aplupsol, Éntico, qué sé yo, unos nombres que te los tenés que anotar, te juro, tenés su familia, pero es muy difícil. Entonces lo que se hace en el mundo del vino es una simplificación: suelo volcánico, suelo granítico. El granito es una roca, no es un suelo. Después la meteorización del granito, si se fractura, cómo se va desarrollando el suelo, es otra historia. Si ese granito se rompe, se transporta y se deposita en los conos aluviales, que es lo que tenemos nosotros. Decimos que tenemos suelo granítico. Vos agarrás sectores, hay conos aluviales en el Valle de Uco que 90% es granito que se rompió, lo trajo el río, te lo depositó. Y podemos decir que un suelo granítico está compuesto por granitos, y son suelos graníticos, y la verdad que no existe. Buscar una clasificación de suelo granítico te va a llevar simplemente a la vitivinicultura, que dice suelo granítico, pero no hay ningún libro de afología que te hable de suelos graníticos. Tal vez alguno en 1800 en una clasificación muy primaria. No te quiero meter en los suelos volcánicos acá en Mendoza porque sé que te vas a enojar. Guille, vamos saludando porque se nos va a cortar solo esta cuestión. Bueno, ha sido un placer. Han estado muy manija con los mensajes, haciendo un montón de preguntas que no alcanzamos a responder porque no. Habíamos dicho dejemos 20 minutos para responder preguntas y no lo hicimos. Así que ha sido un placer y bueno, hasta vernos en cualquier momento. Bueno, Martín, un saludo a todos, nos vemos. Bueno, un fuerte abrazo.